Voy a pedirles que vayan con sus Biblias a dos pasajes bíblicos. Uno es el de base que estamos utilizando para desarrollar esta serie que comenzamos hace unas semanas atrás, que he titulado Cosas que Dios aborrece. Y vayan al libro de Proverbios, capítulo 6, versos 16 a la primera parte del verso 19, y después vamos a saltar ya más adelante a Primera de Juan, capítulo 1. Proverbios 6, versos 16 en adelante dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y comienza la lista: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal. Y hoy vamos a meditar un poco en esto, donde dice el testigo falso que habla mentiras. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por haber preservado tu palabra y ahora se nos ministra a nuestros corazones. Te imploramos que muevas tu Espíritu Santo para que pueda aplicar la enseñanza de esta mañana a cada una de nuestras necesidades en particular. Porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo quiero que en esta mañana me presten mucha atención porque voy a hablar de un asunto muy delicado. Y quiero hablar acerca de la testificación. Hermanos, he escuchado a mucha gente dar testimonio. Pero me doy cuenta que muchas veces cuando damos testimonio, lo que menos hacemos es testificar de Cristo. Testificamos de nosotros o de nuestras experiencias, pero dista mucho esos testimonios de hablar acerca de la persona y obra de Cristo Jesús. Entonces, la pregunta es, cuando se trata de hacer referencia o de dar testimonio acerca de nuestra fe, ¿somos cristianos que damos testimonio verdadero o estamos dando un falso testimonio? Esto es algo que en nuestro tiempo necesita ser analizado con mucho cuidado, porque hay una deformación en la forma en que estamos haciendo las cosas comparada con lo que la Escritura enseña acerca del testimonio. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, cuando ya predicaba el sermón privado, digamos, a los discípulos antes de que se desataran todos los sucesos de la cruz, se reunió con ellos y en el capítulo, Juan es el que registró estas palabras, en el capítulo 5, verso 27 dice: vosotros daréis testimonio. Tome nota de eso, vosotros, es decir, los discípulos, daréis testimonio. Ahora, ¿por qué razón? Y la segunda parte del verso de ese capítulo de Juan dice: porque habéis estado conmigo desde el principio. Es decir, van a dar testimonio porque ellos fueron testigos de lo que Jesucristo es y lo que Jesucristo enseñaba. Así que ellos eran personas que estuvieron allí y les anticipó: ustedes darán testimonio. Resulta que la pregunta es que nos debemos hacer es: ¿testimonio de qué van a dar estas personas? ¿Qué testimonio estamos dando nosotros como actuales discípulos de Jesucristo? ¿Qué estamos hablando? ¿Y por qué lo estamos haciendo? ¿Qué es lo que nos motiva a dar testimonio de Cristo? Miren, a menudo se dan dos situaciones. Cuando se trata de, vuelvo a repetir, en la actualidad, yo no estoy hablando de lo que se hacía hace 2000 años atrás, aunque lo usamos como referencia, obviamente,
pero estamos tratando de aplicar las Escrituras a nuestro presente. Y se suscitan dos cosas. Número uno, que cuando damos testimonio se exageran los hechos que estamos contando. Es decir, tratamos de ver cómo puedo convencer a la audiencia, tal vez puede ser una persona, dos o una multitud. Y comenzamos a utilizar nuestra pericia, a veces nos tomamos el tiempo para estudiar cómo vamos a hablar, porque queremos convencer a la persona dando testimonio. Y entonces lo que hacemos es adornar el testimonio que debemos dar con exageraciones. Le planteamos el cuadro de una manera un tanto desfigurada porque, otra vez, la intención es buena. Lo que queremos es llevar a estas personas a los pies de esa cruz donde Cristo dio la vida por los hombres. Y entonces tratamos de ver cómo convenzo yo a esta persona para llevarlo a aceptar a Cristo Jesús como Salvador. El problema es que cuando actuamos con exageraciones y subterfugios humanos para convencer a la gente, estamos descentralizando el mensaje. Ya no estamos hablando de Cristo y de su obra. Estamos pensando en cómo convenzo a esta persona, que es muy diferente. Acá no tengo tiempo para hacer una exposición acerca de quién hace la labor de convencimiento, pero déjenme decirles, y eso está en el mismo sermón de Jesús en Juan capítulo 14 al 17, donde dice que es el Espíritu Santo el que trae convicción de pecado, no el testificador. A veces nosotros queremos impresionar al oyente. El Señor me salvó, el Señor me curó de un cáncer, me tapó las caries, me arregló los problemas en la cabeza, y hablamos constantemente de esas cosas y las exageramos, las hacemos más grandes, desenfocamos la realidad para hiperinflar los sucesos y que la gente quede impresionada. Y esto me lleva a la segunda cosa, que es igualmente o más seria tal vez, y es que se enfocan en dar testimonio, entonces el testificador, de uno mismo, en lugar de hablar de Cristo. Nos pasamos el tiempo hablando de lo que fui, de lo que soy, de lo que tal vez voy a hacer o lo que quiero ser, y lo que escuchamos es a veces una hora de exposición hablando una persona de sí mismo. A veces cobran las entradas en algunas iglesias porque viene un famoso que, qué sé yo, hace muchos años escuché el testimonio de un capo de la mafia, un capitán de la mafia, ¿no? De la Cosa Nostra, le decía este señor. Y fue interesante. Fuimos con mi hija cuando todavía estaba soltera, era de los jóvenes, y compramos el libro, o lo compró ella. Interesante. Pero lo que me llamó la atención en ese testimonio, ahora que ya pasaron muchos años, es que el hombre, aprendimos, por ejemplo, qué diferencia hay entre la Cosa Nostra y la mafia siciliana. Aprendimos que el hombre era un matón en su tiempo antes de conocer a Cristo y cascó a más de uno y a otros los mandó al otro mundo. Los problemas que tuvo con la policía, conoció a su señora. Y estuvimos una hora escuchando un relato muy interesante, pero lo que escuchamos y aprendimos es de lo que fue este hombre, lo que es y lo que está haciendo ahora en su ministerio. ¿Y Cristo dónde fue a parar? En tales casos, hermano querido, desde la perspectiva de lo que es o debe ser la testificación, se trata de un testimonio, escúchame bien lo que le voy a decir, un testimonio falso de lo que es la fe cristiana. Yo sé que esto es controversial, pero cuando nosotros no entendemos lo que es testificar bíblicamente, estamos exponiéndonos con todas las buenas intenciones, pero testificar falsedad. Falsedad porque no estamos apuntando al sujeto de quien debemos testificar. Y número dos, porque estamos dando información que no es bíblica, que no es correcta. Estamos hablando de nosotros y no estamos hablando de
principios bíblicos que tienen que ver con la naturaleza del pecado, nuestra condenación segura, la salvación gratuita que ofrece Dios en Cristo, cómo Dios trató con el pecado en la cruz del Calvario, por qué Cristo vino al mundo, que es lo que estamos cantando en estos días, y en fin, ese tipo de cosas que preparan a la persona que no conoce a Cristo a recibir el Evangelio, y es Dios el que hace la labor, y entonces una vez ingresado al pueblo de Dios, comenzar a adoctrinar a ese niño, discipularlo y enseñarle los principios de la fe, para que eventualmente se convierta también en un testigo de la obra de Dios en su vida. Hermano, Dios no nos envió al mundo a testificar cosas, exageraciones. Dios no nos dijo, bueno, ustedes, la obra que han tenido, que he hecho con ustedes, adórnenla, métanle cosas allí para poder mover, para convencer ustedes a la gente. En ningún lugar Dios nos manda a hacer semejante cosa. Mucho menos que inventemos cosas y terminemos hablando falsedades que nada tienen que ver con un Dios de verdad, ni tampoco el testimonio de nosotros mismos, de ir a contarle a la gente lo que era, lo que soy y lo que voy a hacer, sino que, como dijera el Señor Jesucristo en una ocasión a un endemoniado, ¿se acuerdan aquel señor de Gádara que tenía una cantidad de entidades adentro? El hombre estaba hecho una etcétera. La historia vale la pena leerla cuando tengan tiempo, y el Señor, en fin, lo limpia a este señor, le echa todos los demonios y lo quiere seguir. Señor, me voy contigo, porque no es para menos, ¿no? Después de que el hombre había pasado quién sabe cuánto tiempo sufriendo, y lo deja pero íntegro, completamente limpio, y claro, ¿cómo no va a querer ir con el Señor Jesucristo? Pero el Señor lo para. Y es interesante como en Lucas es el que registra este episodio, le dijo el Señor, vuélvete a tu casa. Él le dijo, yo quiero ir contigo. Le dijo, bueno, la manera de hacer las cosas es así, tú te me vuelves para tu casa. Y le dijo estas palabras, y cuenta, y escuche bien esto, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. No dijo cuán grandes cosas está sucediendo contigo, lo que era, lo que eres. Es decir, en otras palabras, no le dijo, mira, vaya y cuenta cómo te revolcabas en los sepulcros, te tenían que agarrar entre 20 señores ahí para controlarte, te andabas todo desnudo, roñoso, y qué sé yo cuántas cosas pasó este señor. Y pasarse una hora hablando de la asquerosidad de su vida sumida en demonios y en el infierno. Dice, cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Y eso fue lo que hizo el señor en obediencia. Allá se fue a contar sus cosas. Que salió de la vida de este hombre no sabemos que fue un creyente, Dios lo limpió y que ahí termina la historia con este señor. Pero bueno, me sirve como punto de referencia para entender un poquito lo que es o cómo se ve el tema de la testificación. Acá en Proverbios, capítulo 6, tenemos una severa advertencia de tener presente al momento de decir algo, de testificar, que Dios aborrece o abomina, dice allí, el falso testigo. Eso mírenlo, está ahí. Abomina un testigo falso. Y en la segunda declaración, que está relacionada a la primera, es de vital importancia porque apunta hacia dónde quiere llegar Salomón al decir estas palabras. Dice allí que habla mentiras. En otras palabras, el énfasis está un testigo falso que miente. Y es lógico, es una consecuencia. Si una persona testifica falsedad, miente. Cuando una persona está diciendo Dios hizo algo en mi vida y lo está exagerando, miente.
No confía que Dios puede usar ese testimonio verdadero para convencer Dios a la persona. Y entonces le tenemos que agregar el condimento para que haga la extra milla y de esa manera ganemos la atención de la persona. Bueno, usted miente, porque lo que está agregando no es lo que Dios hizo, es lo que usted está haciendo para convencer a la persona. Y ya no es testimonio de la obra de Dios, ya es su testimonio de usted mismo. Y eso está mal. Y lo terrible es, Dios abomina, Dios aborrece, obviamente porque es un Dios de verdad, que le vayamos a meter condimento a la verdad de Dios y terminemos de haciéndolo una mentira. Y además está decir que pasa por alto, perdemos la confianza en el poder de la palabra de Dios, porque a fin de cuentas, si nosotros pensamos que a Dios no le alcanza, ¿no es cierto?, con lo que hizo, que yo tengo que darle una dosis de qué sé yo, de maniobras lingüísticas para convencer a la gente, quiere decir que no tenemos confianza en el poder de Dios a través del Espíritu Santo para convencer de pecado a la persona a quien le hablamos. No es trabajo suyo convertir a la gente, eso es trabajo de Dios. Nosotros somos testigos de la obra de Dios y tenemos que hablar la verdad. La palabra testigo que aparece ahí es muy interesante, es la palabra ed. La raíz de esa palabra deriva de un término también que es ud, esto es en hebreo, y la palabra concretamente quiere decir repetir algo. Entonces, el concepto de ser testigo implica que nosotros estamos dando testimonio, estamos hablando de algo que ha sucedido. O de repente puede ser de algún relato, alguna cosa que hemos escuchado, y entonces estamos transmitiendo la información. Ya vuelvo a repetir, de un suceso. Esto tiene que ver mucho con el aspecto forense, ¿no es cierto? El asunto de las cortes. Cuando usted llama a un testigo, el testigo ya puede ser ¿cómo se dice? El fiscal, ¿no? En español, prosecutor, el fiscal. Y tenemos un abogado defensor en el sistema de cortes. Y entonces tenemos al acusado, tenemos a un juez y tenemos los testigos, que pueden ser documentos, una persona que vio, que fue testigo. Y cuando se llama al testigo, ¿qué hace? Se sienta y se le hace pregunta, ¿qué vio usted? ¿Qué sabe usted? Pero el testigo no habla, bueno, mire, yo me vestí de azul, estaba parado tomando un café de Tim Horton, hacía un calor bárbaro, soy un tipo fenomenal, soy doctor en ciencias económicas o soy un barrendero, qué sé yo. No, está dando testimonio, lo para. El abogado dice, escúcheme, eso no le estoy preguntando, manténgase en lo que se le pregunte y responda. Y lo que el hombre tiene que es testificar a favor o en contra del acusado. Eso es ser testigo. Antes de tomar posesión de la tierra prometida, la segunda generación del pueblo de Israel, después de haber salido de Egipto, están a punto de entrar y Dios tiene que repetirle una serie de pautas que se le había enseñado a la primera generación y no le hicieron caso a Dios. Por eso se quedaron afuera. Y entonces Dios tiene que preparar a esta gente. Y lo que hace es darle una serie de códigos que son una prolongación de los 10 mandamientos o el decálogo. Y entonces le va a decir en cuanto a cómo se deben tratar desde el punto de vista legal o forense, cómo tienen que tratar en Deuteronomio capítulo 5, verso 1, algunos asuntos. Y dice lo siguiente, si alguno pecare, noten que es un condicional, si alguno, ¿no es cierto? Si alguno pecare. Y ahora va a indicar a qué se refiere. Dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, capítulo 5, verso 1. Y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Es muy interesante lo que apunta el escritor acá en Deuteronomio, que es Dios, en definitiva, hablándole a la nación. Así que les dice, cuidadito, si alguien es llamado a testificar en favor o en contra de una persona, cuidado,
cuidadito. Trate de testificar la verdad, porque si testificare falsamente, esa persona, cuando dice llevar a su pecado, está diciendo se tiene que atener a las consecuencias. Por eso dice al principio, si alguno pecare, en cuanto a Dios se refiere, a lo mejor hoy la sociedad le importa un pepino si dice la verdad en un testimonio o no. Con plata se mueven los jurados, se mueve todo. Bueno, podemos mover a lo mejor a los sinvergüenzas que se venden por plata, pero a Dios no lo mueve nadie. Dios es un Dios de justicia y dice, esa persona peca y va a tener que saborear las consecuencias delante del juez por haber dado un falso testimonio. La semana pasada consideramos cómo Salomón, ¿se acuerdan? Si hacen un poquito de memoria basado en este pasaje, le daba orientación a su hijo con recomendaciones en el capítulo 1 de que no se arrime o no se junte o no ande con los pecadores, que lo invitan a pecar, que le dicen, ven, ¿se acuerdan de eso? Lo vimos la semana pasada. No vayas detrás de estas personas que corren hacia el mal. Eso está en el capítulo 1, después si lo quieren revisar de nuevo en el libro de Proverbios. En el verso 15 le decía, no andes con ellos, aparta tus pies de sus veredas. Pero ahora agrega algo de vital importancia, porque lo que está diciendo es, Salomón a su hijo, es, mira, no andes con ellos cuando están planeando hacer el mal. Pero ahora nos vamos dando cuenta que la Escritura también nos compromete diciendo, y si sabes que esa gente va a hacer el mal, no te calles. Tienes que testificar porque hay un dolo, hay una intención, hay un plan de hacerle daño o de perjudicar a alguien. Y si nosotros no hablamos, nos estamos haciendo indirectamente un cómplice del delito o del pecado. Y es lógico esto. Si usted escucha a una persona que le dice, yo a mi patrón no lo aguanto más, voy a ir y le voy a meter un tiro en la cabeza. A este lo mato. Acompáñame. Bueno, usted no le puede decir, no, pero yo no soy un asesino, yo no voy. Andá, vos si querés, hacé lo que vos quieras, pero yo no voy. ¿Y usted se queda callado? La Biblia dice que tenemos que denunciar a la persona que todavía no asesinó, pero que está planeando cometer un delito. Y si usted se cierra la boca, bueno, la justicia lo va a ir a buscar. ¿Se dan cuenta? Así que este asunto es muy, muy serio. Dios, otra vez, las naciones pueden hacer maniobras, técnicas para zafar del asunto, pero en cuanto a Dios se refiere, el asunto es en blanco y negro. Dice, si tú sabes de algo, tienes que abrir la boca, no te puedes callar bajo ningún punto de vista. Así que Dios le dijo al pueblo que tomara nota de esta práctica. Había que tener entonces un espíritu de solidaridad, de preocupación por el ciudadano, por el otro, de decencia entre ellos. Si se sabe que alguno cometió un delito, entonces debía denunciarse. Proverbios capítulo 29, ya van a ver a dónde quiero llegar con esto. Verso 24 dice, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma. ¿Y por qué? Bueno, la segunda parte del verso dice, pues oye la imprecación y no dice nada. La palabra imprecación ahí, que no la usamos en la actualidad, ¿no es cierto?, en nuestro idioma, significa el deseo de hacer el daño sobre una persona. Así que, otra vez, si nosotros escuchamos, ¿no es cierto?, el cómplice de la persona que está deseando hacer el mal a alguien y no dice absolutamente nada, bueno, se está metiendo en un serio problema. Ahora, la ley en el Antiguo Testamento, la ley que regulaba la vida nacional en su relación a Dios y el trato común, vamos a llamarle la Constitución Nacional del pueblo de Israel en aquel entonces, demandaba el testimonio de 2 o más personas contra alguien. Números 35, en cuanto a la administración de la ley capital, decía, cualquiera que diere muerte a alguno, por dicho de testigos en plural, morirá el que diere muerte a alguno. Por dicho de testigos morirá el homicida, mas un solo testigo no hará fe contra una persona para que muera.
En el capítulo 16 de Deuteronomio, verso 6, dice: por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Y lo mismo dice en el capítulo 19, verso 15. Así que es lógico, si uno se pone a pensar, bueno, ¿por qué? Y bueno, porque si no sería la palabra de uno contra el otro. Usted no, qué sé yo, a ver, alguien no se portó bien con usted, ¿y qué hace? Este hombre es un asesino, es un violador. Se levanta uno a acusar, como está pasando en la actualidad. Hay mucha gente que hay con todo este movimiento Me Too y qué sé yo, están saliendo unas cosas raras. Se levanta una persona y dice: este señor me violó. Que es una cosa terrible la violación, acá no vamos a darle licencia a eso, es una barbaridad. Pero el hecho que se levante una persona y diga: este me violó, y es el único que testifica, y se levanta el acusado y dice: no, yo nunca la violé, ni sé quién es esta persona. Y la corte se vuelca hacia un lado. Bueno, eso no es justicia. Hay que investigar más, hay que buscar las evidencias, porque de lo contrario se convierte en una casa de brujas. Bueno, en la sociedad actual la cosa funciona medio raro, ¿no? Hoy parece que está sucediendo esto, pero en cuanto al pueblo de Dios, decía, eso ahí no va a suceder. Eso va a funcionar de otra manera. Si es un solo testigo, hay una persona que dice yo no fui y el otro dice sí fue, bueno, hay que trabajar más, hay que buscar más testigos, hay que investigar. No se puede hacer la cosa así nomás y tomar el testimonio de uno contra el otro. Esto nos enseña una lección, ¿no? Cuando nosotros tratamos con la gente, yo siempre doy el consejo de escuche las 2 campanas. ¿Entiende eso? Las 2 historias. No una, las 2. Y luego en oración siéntese a evaluar y asegúrese que tiene la información correcta. Porque no queremos pecar. Queremos estar bien con Dios. Bueno, Dios se la pone clara al pueblo y le dice cuidado con esto. Ahora, existía el reconocimiento de que puedan levantarse testigos falsos en un juicio. Otra vez, el hombre no es confiable, ¿no? Por causa del pecado el hombre miente, tiene intereses personales. Proverbios 14:25 dice: el testigo verdadero libra las almas, mas el engañoso habla mentiras. Y entonces en el mismo Proverbios 21:28 dice: el testigo mentiroso perecerá. En otras palabras, otra vez lo que dice Deuteronomio, va a sufrir sus consecuencias por causa de haber cometido ese delito. Así que en definitiva tenemos: no darás falso testimonio contra tu prójimo, que es una repetición del Decálogo en el capítulo 20, verso 16 del libro de Éxodo. ¿Por qué la repetición? Bueno, porque aquella generación a quien se le dio el Decálogo pecó, quedó en el desierto y ahora empieza una nueva generación y entonces se les repite el Decálogo, las leyes de Dios para, funcionar como corresponde antes o previamente a la toma de la tierra prometida. Eso tiene que ver con el testimonio acerca de una persona. Cuando se trata de testificar a favor o en contra de alguien, tenemos que con Dios las cosas son en blanco y negro, nada de testimonios falsos. Así que eso tiene que ver en cuanto al trato con las personas. Pero resulta que la nación de Israel también es un testigo de Dios. Vayan viendo la secuencia, los estoy llevando de la mano para que vayan observando hacia dónde voy con esto y lo grave que es dar falso testimonio. Primero, entre ellos, desde el punto de vista forense, cuidado qué es lo que testifican y cómo testifican. Y ahora compromete a la nación toda porque ellos son no testigos de una persona, sino testigos del Dios Todopoderoso. Isaías capítulo 43, versos 9 y 10. Congréguense a una todas las naciones y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y dirán, verdad es. Y entonces se habla acá de los dioses paganos, ¿no es cierto? De los ídolos. Y entonces en la segunda parte dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y atendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí
no hay quien salve. El pueblo de Israel es un testigo de Dios. El pueblo es testigo, hay muchos pasajes que ahora por amor a la brevedad no los voy a mirar, porque si no estamos a ver hasta cuándo acá, Pero no solamente eso, Dios es testigo de sí mismo. Dice Primera de Samuel en el capítulo 21, verso 5, y Dios les dijo, Jehová es testigo contra vosotros y su ungido también el testigo en este día. Job 16, 19 dice, mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas, refiriéndose a la creación. ¿Se acuerdan cuando David decía, los cielos cuentan la gloria de Dios? Dan testimonio, lógico, son testigos silenciosos, pero que hablan por su propia presencia. El ornamento del cosmos nos muestra de un Dios sabio y poderoso que puso leyes inmanentes a cada cosa, que cumplen su función, su movimiento, su orden, para que esto no entre en un caos. Dios es testigo de las naciones. Dios es testigo de los actos de los hombres. Malaquías 3:5 dice, y vendré a vosotros para juicio y seré pronto, Dios, testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Ahora, tenemos una advertencia también a través de las Escrituras contra quienes dan, y cuidado, acá es donde conectamos los hilos, las personas que dan testimonio falso acerca de las cosas de Dios. Otra vez, vayan dándose cuenta qué serio es esto de dar testimonio. Dice que debemos tener cuidado cuando testificamos a favor o en contra de una persona que ha delinquido. El pueblo de Israel es un testigo de las cualidades y atributos divinos. Dios es testigo contra nuestros delitos y aún es testigo de sí mismo. Él puso la bóveda celeste para que podamos contemplar la grandeza de Dios. Y ahora tenemos también el hecho que Dios aborrece las personas que dicen Dios hizo, Dios hace, Dios es, y resulta que no es lo que Dios revela a los hombres. Jeremías 29, 23 dice, porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de sus prójimos. 1. Y 2, dice, y falsamente hablaron en mi nombre. ¿Qué, Señor, hablaron? Falsamente. Y dice allí, palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. Esto no es un juego. No estamos tomando en serio las palabras, la directriz de Dios en su palabra. Para nosotros esto es un juego. Testificamos cualquier cosa. Sin embargo, Dios nos está diciendo que Él testifica contra las personas que falsamente hablan, exagerando, hablando lo que Dios no habló, lo que Dios no reveló en su palabra. ¿Se dan cuenta qué delicado es el tema? Para alguna gente me llama la atención hoy que se acepta el problema de que dar el falso testimonio contra una persona que lo va a perjudicar. Es una cosa pero horrenda. Exagerar un testimonio para perjudicar o para sacar a una persona es un acto de injusticia. Si usted ve que un delincuente sale libre porque usted manipuló la información, la exageró, le quitó crédito, eso es una infamia. La sociedad responde con repulsión hacia una cosa así. Protesta. Y si una persona no le quita, pero le agrega, le exagera para el mismo propósito, pero saltamos hasta el techo. ¿Y cómo? Nos indigna que se hable mentira en contra de una persona, se exagere la información, y cuando se trata de hablar de Dios, no nos indigna. Es más, pensamos que tenemos una licencia para así quitarle al testimonio o exagerarlo, de abultarlo, hiperinflarlo para impresionar a la audiencia. Dios detesta el falso testimonio.
aborrece ese tipo de procedimiento, desacredita la integridad de Dios. Y es por eso que el mundo a veces nos escucha y se ríe y se burla diciendo, pero ustedes son unos locos rematados. ¿Quién se va a creer semejante disparate? Nosotros atentamos, ofendemos, degradamos la inteligencia del hombre afuera, y no porque sea inocente ante la justicia divina, es culpable, merece el infierno, hay que predicarles el evangelio. Pero no hay necesidad de echar mentira a la gente para impresionarlos y moverlos a la cruz de Cristo. Eso es un falso testimonio. Y la Biblia dice que Dios aborrece el testigo falso que habla mentiras. Jesús dijo en Juan capítulo 15, otra vez volviendo a ese texto del sermón de Jesús, versos 25 y 26 y 27, dice, pero cuando venga el Consolador, la palabra allí Consolador es Parácletos, que técnicamente el término es un abogado. Es un abogado. La usa también Juan. Es Juan el que escribe el Evangelio y él escribe 3 cartas. La primera carta también usa la palabra Paracletos, refiriéndose ahora a la persona de Jesús. Pero en este caso se refiere al Parácletos, dice allí el Espíritu de verdad. En el capítulo 14, verso 26, después en casa vayan y lean, que el Espíritu de verdad es el Espíritu Santo. Así que cuando leemos allí entonces, pero cuando venga el Consolador, nos damos, el mismo Jesús nos está diciendo que ese Consolador, el Espíritu de verdad, es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Dice otra vez, cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Escucha ahora esto que es importantísimo. Dice, Él, es decir, el Espíritu Santo, dará testimonio. El Espíritu de Dios testificará. ¿De qué? Dice, testificará acerca de mí. No testifica acerca de sí mismo. La teología centrada en el Espíritu Santo es incorrecta. No estoy descalificando la realidad de que el Espíritu Santo es Dios. Pero el sobreenfatizar el ministerio del Espíritu Santo está mal. El Espíritu Santo, dice, es enviado por Jesús del Padre, de parte del Padre. Miren la secuencia, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo envía Jesús del Padre. ¿Para qué? Para que el Espíritu hable, testifique, revele, anuncie las cosas acerca de mí, no de sí mismo. Usted no encuentra al Espíritu Santo hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla acerca del Hijo. Eso es lo que nos dice el mismo Jesucristo, que es el que entiende mejor que nosotros este asunto teológico. A veces nosotros queremos enseñarle a Jesús, no, Jesús está equivocado, la teología de Jesús no va, hay que arreglarla, ¿no es cierto? Así que sabemos más nosotros teología que Jesús, ecofigio, qué sé yo, Bueno, ahora sí, váyase a Primera de Juan, porque es Juan el que nos dice que registró estas palabras de Jesús, el que nos va a decir ahora a nosotros cómo tenemos que hacer este trabajo de testificar. Y ya con esto vamos cerrando entonces los hilos, los cabos sueltos. Primera de Juan capítulo 1, versos 1 al 3 nomás. A ver, déjeme que la encuentro acá esto. Versos 1 al 3. Sígame con su Biblia, por favor. Capítulo 1, versos, les prometo que ya no falta mucho. Capítulo 1, versos 1 al 3. Primera de Juan. Escuche, lo que era desde el principio, y note esto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, no con los ojos de los otros, con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos meditado y palparon nuestras manos. Y ahora escucha esto que es importante, porque no termina ahí. Dice, todo esto que hicimos, tocante a, no Juan, o el que testifica, el que vio, el que papó, sino tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada.
Es decir, esto es real, esto sucedió. Dice, la vida fue manifestada y nosotros, dice, la hemos visto. Y no solamente la hemos visto, sino que somos testigos. Por eso dice, testificamos. Entienda la palabra testigo a la luz de todo lo que hemos visto. No es uno que habla de sí, sino de otro. Como el Espíritu Santo que habla de Jesús, nosotros, dice, hemos visto. Y por eso somos testigos. Jesús dijo, ustedes serán testigos. ¿Se dan cuenta? ¿Se acuerdan de eso? Lo vimos en Juan capítulo 15. Dice entonces, nosotros vimos, palpamos, consideramos y por eso dice, testificamos. Somos testigos reales. Y por eso, porque somos testigos, porque lo vimos y lo palpamos y lo saboreamos, lo anunciamos, dice, nos anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Y noten cómo este hombre apunta a Dios. Dice, estaba con el Padre y se nos manifestó lo que hemos visto y oído. Eso os anunciamos. Eso es lo que hablamos, dice el apóstol San Juan. ¿Para qué? Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y no es asunto de sociales, de que tengamos compañerismo. Dice, no, nuestra comunión en realidad es con el Padre y su Hijo Jesucristo. ¿Agarran la onda? A mí no me vengan con cuentos chinos. Hoy no testificamos según las normas que nos dan las Escrituras. Perdonen los chinos, ¿eh? Es un dicho nada más. Ellos sienten la enorme responsabilidad, el peso sobre sus hombros de dar un testimonio verídico, basado en cosas ciertas y precisas, no en exageraciones o inventos para convencer a la audiencia. Eso los haría a ellos testigos falsos, no testigos de las cosas que sucedieron. No estarían dando la información correcta y por más buenas intenciones que ellos tengan, serían de todos modos testigos falsos, por lo tanto mentirosos. Y por ser mentirosos, falsifican el testimonio. Se los pone allí adelante, el mundo los juzga en cuanto a la fe y empiezan a hablar cosas que no son las que Dios les mandó que hablaran. Y por ahí convencen a la gente. ¿Pero de qué se convencieron? No de lo que Dios manda hablar, sino del disparate que está diciendo ese testigo que está dando una información incorrecta. Así que para ir cerrando, hermano querido, después de hacer este survey, perdonen que los pasé por la Escritura, no es mi temática, ¿no es cierto?, hacer esto. Me gusta centrarme más en un pasaje. Pero esto es un tema que quiero que tomemos nota porque afecta a la iglesia contemporánea cuando se trata de ser testigos reales de Cristo Jesús y que nuestro testimonio tenga impacto. ¿Por qué hay tantos testigos hablando hoy por todas partes y sin embargo la gente no se impresiona? Al contrario, se ríen del cristianismo. Porque somos artistas. Exageramos. Los cantantes. Yo a veces miro el show que se monta y ustedes ven a estos hablando que Dios me ama, me baña con su amor y con su gracia y los cantos y qué sé yo, y se lloran, los gestos que hacen y qué sé yo, y para mí no me engrupen. Yo veo estos cantantes y para mí son cantantes seculares que cantan letras cristianas. Si a mí, que soy cristiano de hace una punta de años, no me engrupen, ¿qué van a engrupen? Engañan, decimos, esta es una expresión de mi país, pero no engañan ni siquiera a los de afuera. ¿Quién vamos a convencer nosotros? Hablábamos con mi esposa esta mañana que usted pone la radio y están los villancicos ahora, ¿no? Y están todos los cantantes seculares cantando a Cristo, lo exaltan, lo alaban, el Salvador, la sangre, y qué sé yo. Yo le decía, mira estos hipócritas, no creen en Dios, no creen en la salvación, no aceptan nada de esto, se ríen de los evangélicos. Pero cantan los villancicos. ¿Y saben por qué? Porque vende, le llena los bolsillos, dan testimonio, pero es un testimonio falso, son falsos testigos. Los escucho a veces cantar himnos donde se habla de Israel, pero resulta que después se suben al podio público hablando pestes acerca de Israel. Pero eso sí, cuando cantan los villancicos mencionan a Israel como el lugar, el epicentro de la salvación. Pero vamos,
¿Estamos todos locos? Ah, no, pero como le llenan las bolsas y las billeteras, la cuenta bancaria, entonces sus convicciones van por la ventana. Bueno, ¿eso es un falso testigo? Hay por lo menos 3 cosas que podemos concluir de estos versos en cuanto a dar testimonio. Número 1, cuando testificas, tienes que tratar de dar testimonio según los hechos. Deja de inventar. No se trata de algo que nos parece o una interpretación de los hechos. Hay que hablar los hechos. Allí dice Juan, lo que oímos, lo que vimos, lo que contemplamos, lo que palpamos. Se trata de un conjunto de cosas que enlista este hombre que corroboran o confirman la veracidad del testimonio de estas personas. Eso es un testimonio que es corroborable. Alguien podía ver y decir, a ver, ¿es cierto que este vio? ¿Es cierto que tocó? ¿Es cierto y esto? Entonces la persona que escucha mi testimonio ahora puede ir a investigar si es cierto. No que va a creer lo que yo digo, sino que ahora esa persona puede corroborar si realmente este Dios hace eso. Pero nosotros hoy ni pensamos en eso. Nosotros no pensamos que debemos darle a la persona las herramientas de corroboración. Nosotros, en lugar de exponer las escrituras que son corroborables, le hablamos de cualquier pavada. Gente que dice, sí, yo estaba durmiendo, qué sé yo, tenía un ataque de caspa, qué sé yo, y bueno, me rascaba la cabeza, estaba desesperado, probé con el shampoo y el otro, y que fui al médico y no se me cura hasta que un día me hicieron una oración y ¡puf! Y sabe qué hermoso, tengo un pelo brillante, tengo la raíz, parezco un niño suave, y qué sé yo, y hablamos del pelo, del shampoo, del médico, de cuántas citas tuve, de que no podía dormir y hablamos. Pero si me curé de la caspa, ¿fue Dios el que me curó? ¿Cómo sé yo eso? O por el hecho de que se le curó, ya está. Usted dice, me tocó Dios. Y hay mucha gente que dice, Dios hizo esto en mi vida, y usted no lo sabe. No lo sabe. Yo le he preguntado a personas, ¿y usted cómo sabe que es? Porque es así, porque Dios sana, Dios esto. Y yo, sí, ya sé que sana. Pero ¿cómo sabe usted que se lo sanó Dios? Quizás lo sanó el Tylenol, qué sé yo. Pero ¿cómo sabe usted? ¿Cómo se dedicó a estudiar, a sentarse? Dios, ¿realmente esta fue tu mano? Tú hiciste esto en mi vida. Y si lo hiciste, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué es lo que tengo que hablar de ti a través de esta experiencia? Pero no, eso no cuenta con nosotros. Nosotros vamos y hablamos de nosotros, nos hacemos una propaganda bárbara. Mira, hermano, te recomiendo, porque esto es algo serio con Dios. La gente no lo toma en serio, pero Dios sí lo toma en serio. Cuando nosotros damos referencia de hechos, asegúrate que lo que estás diciendo son hechos concretos y reales que sean corroborables. Si es algo que no es para testificar al mundo, que es para enseñarte a ti, te lo guardas y aprende la lección. Y si Dios te hace algo para hacer de testigos de Cristo, no de tu persona, ve y habla entonces. Pero haz tu trabajo, cumple tu ministerio. No lo que tú interpretas del ministerio, sino lo que Dios te manda a hacer. Así que, número 1, debe tratarse el testimonio de hechos reales. Muchas veces hoy se prometen la prosperidad. Dios va a prosperar. Acepta a Cristo porque Dios va a llenar tu cuenta bancaria. Dios te prospera, te va a dar un trabajo. Mentiras, ¿dónde dice la Biblia semejante cosa? Eso es un falso testimonio. Gente que enseña a declarar y a decretar y a demandar a Dios. Decreta a Dios y algo sucederá. Demanda a Dios que el Dios prometió. ¿Dónde dice la Biblia semejante cosa? ¿Cuándo Dios nos mandó a dar testimonio de que debemos declarar y decretar? No existe semejante cosa. Y sin embargo la iglesia hoy, desde los púlpitos y sus soldados, salen a predicar y a declarar y a decretar cosas que Dios no manda hacer. Damos testimonio de que Dios nos envía a hacer estas cosas. Se declaran revelaciones de Dios, misterios escondidos que Dios abre ahora en su infinita sabiduría a una élite, un grupo selecto de hombres y mujeres en la iglesia. Y la gente se traga ese cuento. Y viven atrapados de estos caníbales de la fe. Se come la carne del pueblo de Dios.
segundo, debe ser un testigo o un testimonio acerca de Cristo. Otra vez dice el verso 1, tocante al verbo de vida. Insisto, hoy hablamos más de nosotros que las cosas acerca de Cristo. Otra vez, pasemos revista, el Espíritu Santo da testimonio acerca de Cristo. Los discípulos le dijo, ustedes van a también dar testimonio acerca de Cristo. Y la iglesia debe continuar testificando acerca de Cristo. Y cada creyente que forma parte de la iglesia, cuando testifica, debe testificar acerca de Cristo. ¿Y qué cosa debemos hablar? Cristo Salvador. Cristo vino a morir por nosotros. Esa es la buena noticia. Eso es el evangelio. No es plata en el banco, no es trabajo. No, es nosotros estamos perdidos y Dios, en lugar de abandonarnos, envió a Cristo al mundo para salvarnos y perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna. Ese es el testimonio. Testifico acerca de lo que Dios hace a través de su Hijo Jesucristo. Hablo de ese Dios, hablo de ese Cristo, hablo de su obra en la cruz, hablo de lo que Él hace en mi vida, cómo me da vida eterna, me da salvación, me da esperanza. No es hablar de mí, es hablar de Él, a quien se le debe dar toda la gloria y la honra. Soy testigo de otro, no testigo de mí mismo. Y número 3, el propósito de la testificación es obtener y disfrutar la comunión con Dios el Padre y el Hijo. ¿Se da cuenta? Verso 3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y si terminara ahí, diría, bueno, de vernos en la iglesia, tomarnos el café después del servicio, tenemos comunión. La palabra comunión es compartir. Pero dice, no, dice, y nuestra comunión verdaderamente no es entre nosotros, sino con Dios el Padre y el Hijo. Y claro, entendemos ahora dónde va Juan. Debido a que tenemos comunión con Dios el Padre y el Hijo, es que nos encontramos todos nosotros en ese vínculo de la comunión mutua. El propósito de la comunión es unión con el Padre y el Hijo. Comunión con ellos. Y nosotros como familia ahora nos encontramos a los pies del Señor y tenemos comunión los unos con los otros. No somos perfectos, sí, tenemos las mil y unas, pero ahora por causa de esa obra de la salvación estamos unidos en el vínculo de la fe. Así que, hermano querido, lamentablemente la testificación actual muchas veces está enfocada en el tema equivocado y terminamos testificando falsamente. ¿Y qué dice Proverbios? Proverbios dice, abominable es a Dios el testigo falso que habla mentiras. Mi hermano y hermana en Cristo, escucha lo que te dice la Escritura. Da testimonio, porque esa es nuestra función. Pero asegúrate que estás hablando de Cristo. No exageres, no inventes, no lo necesitas. Porque tienes a un Dios todopoderoso en el Espíritu Santo, que es el que se encarga de abrir el corazón de la gente, de convencer de pecado, de levantar al hombre que está muerto a vida. No somos nosotros los que hacemos eso. Eso no es el trabajo de un testigo. El testigo no exonera a una persona, es el juez el que lo hace. El testigo simplemente anuncia, dice lo que vio, dice lo que experimentó. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que le dijo Jesús otra vez a los discípulos, al endemoniado de Gádara. Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho contigo. Y eso es lo que tenemos que hacer. En estas Navidades, un momento muy especial del año. Pueblo de Dios, ¿qué te parece si salimos y empezamos a hablar de ese niño que vino al mundo para dar su vida por cada uno de nosotros, que pongamos nuestra fe en su obra y su persona para salvación y vida eterna de nuestras almas? Y que Dios pueda mirarnos ya no abominando lo que estamos diciendo y haciendo, sino que pueda agradarse porque estamos cumpliendo nuestro papel de ser testigos de Cristo y acerca de Cristo a un mundo que todavía no lo conoce. Cumple tu ministerio, sea un testigo de Cristo. Padre, muchas gracias por tu palabra y por darnos la precisa orientación que nos ayuda a ver, Señor, de encauzarnos otra vez
en la misión de la iglesia, que dejemos de hablar tanto de la iglesia, de nuestro edificio, nuestros ministerios, de nosotros, de los pastores, los apóstoles y profetas, la plata que juntan y tantas cosas, Señor, y que volvamos otra vez a ser testigos tuyos, a hablar acerca de Cristo, su persona, su obra para salvación de las almas. Ayúdanos, Señor, enfócanos otra vez en los principios bíblicos para que seamos testigos eficientes y no terminemos siendo aborrecidos por ser testigos falsos que hablan mentira. Porque te lo imploramos con reverencia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.